Listo. Bueno, muchachos, muy buenas noches. El día de hoy ya estamos cerrando esta transversal. Ya hemos visto 3 resultados en donde hablamos acerca de trabajo, ciudadanía laboral, estuvimos hablando sobre la sociedad, sobre la dignidad humana. También hablamos de mecanismos de defensas. Hemos visto la importancia de los derechos colectivos. Podemos saber quién en ciertos momentos nos puede defender. Este es como un resumen, un poquito de lo que hemos hecho. Sin embargo, también dentro de los derechos tenemos una parte muy importante. Nosotros no estamos solos en este mundo, entonces tenemos un colectivo a los que vamos a invitar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los derechos, no solamente colectivos e individuales, sino de las sociedades, de los pueblos y de la naturaleza. Ellos son los invitados del día de hoy. Entonces, en este momento les voy a presentar la guía. Ahora me confirman si están viendo la presentación. A ver, muchachos, entonces hoy empezamos con el aprendizaje GA 11 210 20 15 01 A4, que es comprender la importancia de las acciones e instituciones encargadas de la protección de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza, en el contexto territorial específico y a nivel nacional. Entonces, vamos a ver todo lo que tiene que ver con estos derechos. Empecemos a contarles un poquito de qué se va a tratar la guía del día de hoy y ya entraremos a hablar acerca sobre estos temas. Entonces, la primera evidencia que tenemos que trabajar de las dos que vamos a hacer hoy es un foro sobre el Estado Social de Derecho. ¿Ustedes se acuerdan o saben qué es un Estado de Derecho? ¿Alguno de estos 3 hombres se acuerdan qué es un Estado de Derecho? ¿No? No, por No. mi parte no. La verdad Listo, no. listo. Entonces resulta y acontece que Colombia, desde 1886 hasta 1990, por decirlo así, era un Estado de Derecho. ¿En qué nos caracterizábamos el Estado de Derecho? Colombia se caracterizó, entre comillas, por ser un Estado democrático, pero la democracia en nuestro país o en nuestro Estado tenía algunas características. En este Estado de Derecho, nosotros teníamos la posibilidad de votar, pero nosotros cuando votábamos pasaba algo. Resulta que acontece que, por ejemplo, cuando usted iba a votar, entonces había un tarrito, digamos, parecido a este, pero entonces había uno que era azul y otro tarrito que era rojo. Cuando usted iba a votar, entonces usted llegaba y decía, hágame un favor, necesito que me dé el tarjetón de los liberales. Entonces le daban el tarjetón de los liberales y le daban un tarrito como este, o sea, usted iba y marcaba, y después de que llegaba de votar, entonces le decían, listo, meta el dedito, usted metía el dedito acá y le pintaban del color. Si votaba por los liberales era rojo y si votaba por los conservadores era azul. Eran los 2 únicos partidos que estaban reconocidos dentro de nuestro país y era lo que nosotros podíamos elegir. En cierto momento, las mujeres ya nos unimos al grupo de los hombres y pudimos iniciar nuestro proceso de votación. Aparte de eso, entonces, era muy chistoso porque usted salía a la calle un día de votación y todo el mundo estaba pendiente de su dedo. Si usted había votado por los liberales, por los conservadores, ¿sí? Y se supone que el voto debe ser algo propio y que no todo el mundo debe saber por quién voté yo. Todas estas cuestiones y nuestro Estado de Derecho era algo así como
o es blanco o es negro, ¿sí? Le gusta de dulce o le gusta de sal, pero no había los puntos intermedios que tenemos en este momento. Por eso se hace un proceso aproximadamente que dura desde 1985 con la toma del Palacio de Justicia, y a partir de ahí se empiezan a hacer muchas preguntas en el país y empiezan a crearse ciertos grupos en donde dicen que definitivamente nosotros tenemos la posibilidad de escoger los que nosotros queramos, no siempre los mismos partidos, y si yo no estoy a gusto por ser liberal o por ser conservador, yo debería tener otra formación o tener otras opciones para poder nosotros, ¿sí? Elegir. Se forma todo esto y llega y aparece, eh, llega y aparece lo que es entonces en 1991 la Constitución Política de Colombia. Y dicen, listo, vamos a hacer una cosa, ya tenemos la Constitución y queremos que la Constitución tenga la posibilidad de que nosotros cambiemos, hagamos cosas. Y entonces, en 1991, que es la Constitución que tenemos actualmente, dijeron, listo, Colombia ya no es un Estado de derecho, sino Colombia ahora es un Estado social de derecho. Cuando yo hablo de un Estado social de derecho, incluyo algo que nosotros trabajamos la primera clase, que se llama la dignidad humana, ¿sí? Que es esa característica que soy yo como ser humano, lo que me identifica a mí sin generarle daño al otro. ¿Se acuerdan entonces que estábamos hablando en mi primera clase de qué tipo de trabajo tenía yo y si era digno o no? Entonces, cuando se involucra la dignidad humana o algo así como llamado algo social, estamos reconociendo que usted si quiere puede crear su propio grupo político, que usted puede votar por quien quiera y le van a dar un certificado, ¿m? Con respecto a un certificado de votación, más no un certificado porque usted votó por los blancos, por los conservadores. Cuéntame, Sebastián. Profe, me queda una duda. O sea, eso es, en resumen, no, sino cómo decirlo. O sea, en síntesis sería como que después de lo que usted nos ha dicho, el Estado Social de Derecho es que cada persona tiene como beneficio ciertos derechos humanos, que es lo que usted decía, el de elegir y ser elegido, derecho. Entonces, se amplía, Sebastián, la posibilidad de que si tú algún día quieres ser candidato, ¿sí? Quieres ser concejal del municipio donde tú vives, tú lo puedes hacer, ¿sí? Tú puedes ser alguien independiente que recoge firmas y dice, mire, yo quiero cambiar y quiero que usted, o también puedo hacer parte del grupo político, pero no de los mismos que hay, sino formamos un grupo político con cierta, o sea, tiene ciertos requisitos y demás, pero nosotros queremos cambiar y queremos hacer parte de esa política de cambio. Y la Constitución nos permite en este momento hacer eso. Nos da la pluriculturalidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso, en este momento, usted ve esa cantidad de partidos políticos que tenemos a la fecha, ¿sí? Esas son las ventajas que nos da la nueva Constitución. No sé si por ahí va la pregunta, Sebastián. O todavía estamos Sí, sí, perdidos. sí, señora. Listo. Entonces, esto es los beneficios que nos ha dado el Estado Social de Derecho. Que la otra cosa es que yo no tengo por qué decirles, bueno, si quiero, yo les puedo decir, miren, voté por Sutanito, es el mejor y lo puedo hacer, pero porque yo quiero, no porque un certificado o porque una tinta, ¿sí? Le dice a todo el mundo por quién voté y por quién no, porque mi derecho al voto es privado, es decir, por quién voté yo, solamente lo debo saber yo.
Si yo quiero contárselo al resto del mundo, felicitaciones. Pero yo y a el Estado lo que está obligado a darme es un certificado de votación que diga que yo estuve en las urnas, no que estuve en las urnas y que voté por Pepito Pérez, ¿sí? Eso también cambió dentro de la Constitución. Eso también nos da la posibilidad de que esto sea muchísimo más amplio. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que vamos a ver y dentro de la presentación como tal que tenemos, entonces aquí hablamos acerca de qué vamos a contestar en el foro. Vamos a hablar acerca de qué es un Estado. Entonces, un Estado es todo en donde estamos nosotros, ¿sí? Nuestro territorio es el Estado, que significa un Estado social, y cuáles son las características de un Estado social de derecho, que ya lo vamos a ver dentro de la explicación y en las diapositivas que les voy a presentar. Por otra parte, también nos preguntan que si consideramos que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho. Entonces, ahorita miraremos las características y miraremos en realidad Colombia, siendo un Estado social de derecho, cumple con todas esas características tan bonitas que hay. Por otra parte, entonces recuerden que nosotros estamos trabajando las guías, las personas que han querido la pueden trabajar por pareja. Aquí dice que de forma grupal, entonces aquí lo pueden hacer individual o por parejas, ¿sí? Y vamos a mirar un caso real o hipotético en donde se vea la vulneración de los derechos del trabajo, de los pueblos o de la naturaleza. A partir de esto vamos a establecer cuáles son estas instituciones que nos ayudarían a realizar esto. Ya les voy a explicar con un caso para que sea muchísimo más fácil entender un poco lo que sucedió. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el foro. Claro, es lo que tenemos que presentar en el foro, contestar unas preguntas y hacer un caso hipotético donde se evidencie una problemática, ¿sí? Con respecto a una vulneración de derechos del trabajo, de los pueblos y de la naturaleza. Eso es lo que tenemos que hacer en la primera evidencia. Nos vamos entonces ahora para la segunda evidencia. En la segunda evidencia se llama presentación. Aquí en esta presentación tenemos un historial o una numeración de derechos de los pueblos y de la solidaridad, lo cual está promovido a partir de los años 80. ¿Para qué? Para incentivar el progreso social, elevar el nivel de vida de todos los pueblos, y que se relaciona con estos derechos. Entonces tenemos la autodeterminación, la independencia económica y política, el derecho a la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, a la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el desarrollo que permita una vida digna, los derechos de nosotros los consumidores y el libre desarrollo de la persona. Con estos derechos vamos ahorita a hacer un ejercicio, pero para que los tengan en cuenta. Entonces, ¿qué puntos vamos a trabajar? Solo los que están en verde. Entonces, lo primero es que participen en el encuentro online, que miren las exposiciones o lo que les voy a presentar del tema, ¿sí? Luego, habla acerca de que les sugieren consultar el documento sobre activismo judicial territorial, ver los videos que encontramos en Sajuna sobre los derechos de la tercera generación, derecho a la solidaridad y cambio de mentalidad, que se encuentra en el componente formativo. Listo. Como tal, ya entrando a qué tenemos que desarrollar en esta última evidencia, dice que tenemos que ver el video que está aquí, que es el video de la carta de un jefe piel roja al presidente de los Estados Unidos, ¿sí? A partir de ese video, ustedes tienen que contestar las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? ¿Por qué considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos? Venga, yo eso, para que se vea un poquito más. Em,
¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y del planeta? ¿Será que la naturaleza tiene derechos? ¿Cuáles y por qué? ¿Por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? ¿Y cuáles son las cualidades observables de una persona que contribuye a la cultura de la paz? Estas preguntas las vamos a contestar en un documento de Word. Listo. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar los problemas que se viven en nuestro entorno, tanto social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro inicial. Es decir, ¿se acuerdan los derechos que estaba yo leyendo al principio? Estos. Entonces, a partir de estos derechos que les subrayé en amarillo, vamos a contestar la pregunta número 5. Entonces, aquí dice que ustedes deben identificar acciones que permitan de manera efectiva contribuir a a la solución de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza. Ya ahorita también les voy a explicar. Esto se supone que tendríamos que hacerlo ¿en un qué? En una presentación, ¿sí? Pero como tal, y en lo que quedamos es que estos resultados los vamos a hacer en documentos de Word o de PDF. No hay ningún problema en donde contestemos únicamente las preguntas. En esta evidencia no es necesario hacer una presentación, ¿sí? En diapositivas, que es lo que nos exige o está solicitando la evidencia. Hasta aquí, claras las dos cosas que tenemos que entregar para dentro de 8 días. Es la primera que lo veo. Profe, buenas noches. La verdad, sí. Buenas noches, Maile. Sí, sí, señora. Ay, mucho gusto, primero que todo. Profe, tengo una pregunta. ¿Las dos son en parejas o solo la del foro? O sea, como opción. Maile, lo que pasa es que desde la primera sesión nosotros llegamos a un acuerdo y dijimos que si usted quería hacer la evidencia, la podía presentar con otra persona. ¿Cuál es como el reglamento, por decirlo así, para presentarlo? Digamos que tú hiciste el trabajo con Heiner, ¿sí? Un caso, lo presentaron. Entonces ustedes van a hacer el foro y van a hacer la presentación o el escrito que tenemos. Lo pueden hacer entre los dos. En la portada, usted coloca su nombre y coloca el nombre de su compañero. Entonces, en este caso sería Maile y Heiner. Colocan, listo. Usted lo sube ¿a qué? A Sakuna y en la presentación le dice, instructora, yo trabajé con Heiner Jiménez, ¿sí? Listo. O sea, eso, pero cada uno tiene que subir la evidencia ¿en qué? Allá en Sajuna, individual. Pero me colocan que, o en la portada, colocan con quién trabajaron. Ah, vale, profe, listo, muchas gracias. Listo. Entonces, para que sepan y se pueden hacer en pareja. Listo. Entonces, las dos evidencias las pueden hacer en pareja. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Clara lo que tenemos que presentar? ¿Sí? ¿Claro lo que tenemos que presentar? Bueno, Sí, señora. listo. Ok. Entonces, ahora vamos a presentar diapositivas sobre, permítanme 2 segundos, si ya está. Listo. Vamos a mirar grosso modo de la primera actividad que estábamos hablando de un Estado social de derecho. Vamos a mirar, si esto me permite, vamos a mirar las características de un Estado social de derecho. ¿Listo? Entonces, Maile, bienvenida al grupo y usted me hace usted que tiene una voz tan bonita, me va a ayudar a leer
la diapositiva, si es tan amable. Sí, claro, profe. Entonces Deme dice, 2 segundos. características, Listo. perdóname que se corrió eso. Sí, no, si quieres lo puedes dejar. Bueno, ahí no importa. Características de un Estado social de derecho. Primero, justicia social. Busca equilibrar la justicia de distribución de oportunidades y recursos para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Espera ahí un Dos. momentito. Espérate. Muchachos, ¿ustedes creen que Colombia tiene justicia social? Según lo que No, ha dicho señora. Maile. Nosotros tenemos justicia social de pura casualidad. Profe, para mí no. Y cuéntame por qué. Pues se supone que estamos en un Estado social de derecho, que eso es Colombia. Sí, profe, pues la Constitución Política de 1991 dice que Colombia es un Estado social de derecho y pues los derechos también se rigen para todos. También hay leyes y artículos que dictan que pues todos tenemos igualdad de condiciones, pero no es así en la vida real, no es así. Hay mucha gente que no tiene trabajo, que tienen trabajos pues que no son legales, sino, o sea, no son, ¿cómo es que se llama eso que firman contrato? No firman un contrato, ni tienen prestaciones, ni nada de eso. Entonces ya ahí sería como un desbalance a las otras personas que sí lo tienen. O También, sea que, digamos, los temas de economía en los hogares, la pobreza, todos esos son temas de, pues que para mí no son igualdad o sí, que no es una sociedad más justa e igualitaria, porque hay o, personas que tienen más poder y más poder adquisitivo también que otras. o sea que estamos en resumidas hablando y nos devolvimos un poquito a lo que hablamos en la primera clase, que estamos hablando de precarización, deslaborización y tercerización, ¿sí? Entonces ahí nos evidencia una justicia social. Listo, ahora vamos con la segunda parte. Sí, Maile. Bueno, dice, participación ciudadana. La democracia participativa garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y promueve una mayor transparencia en la gestión pública. ¿Eso se cumple? ¿A quiénes les gusta votar? Porque aquí la pregunta es a quiénes les gusta votar, ¿no? No. Pues, Y nosotros, profe, yo considero que en realidad se procura por cumplir porque de hecho, por eso se insta y se impulsa la votación del ciudadano, porque de hecho ya es problema, digamos que acá, porque nos solimos enfrascar en que siempre todo está mal y que las situaciones le evitan, pero resulta que cuando podemos cambiar la cosa o podemos cambiar las situaciones con nuestro voto, el poder que tenemos, que es el poder que tiene el pueblo, nosotros no lo ejercemos o lo dejamos de ejercer o lo vendemos, por decirlo así, o cambiamos nuestra mentalidad por una de que creer que porque mi voto no cuenta, simplemente no lo hacemos valer. usted acaba de tocar un tema espectacular. ¿Alguno de ustedes alguna vez en su vida ha sido jurado de votación? ¿Ninguno? Ay, no saben de lo que se están perdiendo. Qué cosa tan sabrosa. Bueno, les cuento desde mi humilde opinión, ya que yo sí he sido jurado de votación, y es una responsabilidad primero muy grande. Y segundo, a uno le encuentran todos los tarjetones que uno tiene, digamos, este es un tarjetón, todos van contados. Tarjetón, todo va contado. Entonces, yo me acuerdo que una amiga decía, lo que pasa es que a mí no me gusta votar porque cada vez que uno va a votar, y si está en blanco, ¿sí? O si pone uno que votó en blanco, resulta y acontece que los jurados de votación se quedan con esos votos y se los ponen al candidato que ellos quieren. ¿Mm? Historias que pasan. Imagínense que las 6 veces que me ha tocado a mí el jurado de votación,
las 5 personas que hemos estado en una mesa de votación somos de diferente partido político. O, en su defecto, uno es maestro, el otro va por el partido X, el otro va por el partido Y. Digamos que yo fuera la presidenta de la mesa y yo voy por el partido X y yo voy a dejar que Heiner, que va por el partido Y, coja un voto y se lo ponga al partido de él y no al mío. ¿Ustedes creen que eso es tan fácil? Pues digo yo, preguntas que uno se hace. Profe, se supone que, pues, en principio eso es ilegal, de una vez. Segundo, ahí, aparte del presidente, pues, hay otros cargos en la mesa, y entre esos creo que está la veeduría y una veeduría ciudadana que la gente hace para evitar que esas cosas pasen. Los testigos de votación. Y creo que el 86, el 46, que no sé cómo se llama el formato, que es el que consolida todo, que ahí es donde se asume lo que se votó, que ese es al que siempre le tiran cuando quieren arreglar las cosas. ¿Sí? Pero pues no falta el candidato que diga, es que yo quiero un reconteo de votos. Sí, sí, sí. Entonces uno que eso fue escándalo, creo que eso fue hace 2 elecciones. No que me uno acuerdo. veía uno esos tarjetones todos arreglados que era 0 y le ponían 100 ¿sí? Entonces se supone que pues esos cargos en las votaciones están para evitar eso. Y mire lo que pasa. Entonces así traten de arreglarlo, siempre van a querer buscar el quiebre. Sin embargo, también, o sea, muy válida tu posición, Sebastián. Sin embargo, el llamado es, muchachos, que ustedes se imaginan que, digamos, Profe, nosotros pues, vamos. Dime. no, la otra es que no. Yo también soy partidario de que se hagan bien las cosas. Y así como uno tiene derechos como ciudadano, Sí. también tiene obligaciones, ¿sí? Y yo pienso que el votar debería ser obligatorio, ¿sí? Pero pues obviamente pues hay mucha gente que le pone muchos peros a eso, pero yo sí soy de los que el votar debería ser obligatorio como deber de ciudadano, porque pues se supone Estoy que totalmente de acuerdo. yo exijo muchas cosas, que es que no me dan, que es que no sé qué, que si sé cuánto. Sí, pero pues usted también está exigiendo, pues también cumpla lo mínimo que le piden. Es que es muy triste, por ejemplo, nosotros ahorita el próximo año vamos a elegir presidente, ¿sí? Entonces, los candidatos son Heiner, Sebastián, Jonathan y Maile. Esos son los próximos candidatos ¿para qué? Para presidente el próximo año. Y todos los colombianos podemos votar por esos 4 candidatos. Y el problema es que, digamos, somos 70 millones los que podemos elegir. Y vamos a montar a un presidente con 20 millones digamos, 20, mentiras, 12 millones. Entonces, la persona que ganó fue Sebastián, tuvo 12 millones. De segundo quedó Heiner, que tuvo 5 millones. De tercero quedó Maylene, ¿sí? Vamos en 12, 5, 17. La niña tuvo 1,5, 18,5. Jonathan tuvo 1,000,000, ¿sí? Y el resto de votación fue en blanco. Pues resulta y acontece que somos 70 millones de personas que podríamos ir a las urnas. Y Heiner fue nuestro presidente de la República con 12 millones. Y después, esos otros 50 millones de personas que todavía existen en este país y que pueden votar, dicen, uy, no, pero es que este presidente que nos tocó, es que Sebastián, sí, definitivamente, eso es lo peorcito que hemos elegido, cuando ni siquiera se acercaron a la urna, porque ellos creen que siempre, sí, no van a hacer nada. Ustedes se imaginan que esos 50 millones de colombianos que no votaron hubieran ido a las urnas
y hubieran puesto voto en blanco. Ustedes saben qué pasa cuando la mayoría vota en blanco y le gana a todos estos candidatos que tenían. ¿Qué hubiera pasado en nuestro país? ¿Qué se imaginan que hubiera pasado? Tienen que volver a hacer una elección con candidatos diferentes. Exactamente. Simplemente porque el pueblo no quiere ninguno de los 4 que estaban ahí. Pero el pueblo no hace eso y prefiere que una minoría decida por dónde va a ir su país, porque ¿para qué votar si siempre quedan los mismos? Si eso nunca hacen nada. Pero cuando estamos y cuando ya se sube y cuando ya tenemos nuevo presidente y es Sebastián, y de pronto Sebastián no hace lo que quieren que hagan, ¿qué problema? Y son los primeros que están molestando y están diciendo es que no servimos para nada, es que Sebastián es muy revolucionario, Sebastián, cuando somos nosotros mismos los que no votamos, también responsables de que nuestro país esté como esté. Porque por lo menos los que votamos dijimos, sí, a mí me gustaba Sebastián y el otro dijo, no, a mí me gustaba Heine, que no, a mí me gustaba Maile, listo, pero por lo menos se hizo sentir. Y los demás, ¿dónde está ese famoso Estado Social de Derecho? Por eso nos cuesta tanto que, que el país cambie o que por lo menos la Constitución vaya por el sitio donde debería. Si a ninguno le gusta, si uno le encanta delegar, entonces la culpa de que nuestro país esté como esté se llama Sebastián, ¿sí? Él es el que tiene jodido nuestro país, porque nosotros delegamos en los demás responsabilidades que son de nosotros. Ese es el primer problema que tiene un Estado social de derecho. Cuando la gente empieza a sentir que lo que hace supuestamente no sirve. Entonces delegamos en los otros y eso para qué, qué cartera, y empieza Cristo a padecer. Sebastián, es usted un excelente presidente. Sé que nos va a sacar adelante algún día. Gracias, profe, gracias. Listo. Ahora vamos a hablar de la garantía de derechos, que es otra de las características de un Estado social de derecho. Entonces, vamos a mirar. Mi señorita Maile. Sí, señora. Dice, garantía de derechos. El Estado debe garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Será que esto pasa aquí en Colombia? Aquí el Estado ayuda, pero si uno no, tampoco, o sea, ¿a usted qué le sirve que le digan usted debe votar, puede hacerlo y no lo hace? A uno le dicen usted debe pagar impuestos. Dígame cuántas personas no omitimos ciertas cosas para no pagar porque supuestamente eso es un robo, ¿sí? Pero usted se emberraca porque no hay obras en el municipio donde usted vive. ¿Y de dónde cree que sacan la plata para esas obras? ¿Por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿O es que usted cree que el Estado tiene una varita mágica y es solamente soplar y, ¡ay! Apareció el dinero. No, nosotros como ciudadanos, como ya mayores de edad, como gente que produce, que tiene ciudadanía laboral, nosotros aportamos para que esas obras se hagan. Pero es muy complicado cuando nosotros siempre le estamos buscando también el quiebre a yo por qué voy a pagar esto, yo no voy a pagar de más, es que es, y siempre hay un pero. Entonces, por más que sea, si nuestro Estado Social de Derecho se cumpliera cabalidad, todo sería más fácil, pero también aquí hay una corresponsabilidad. Las normas están. ¿Cuántos cumplimos esas normas? Y por último, el control social. Bueno, dice, el control social y la transparencia de la gestión pública son fundamentales en un Estado social de derecho.
ya que promueven la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción. ¿En nuestro país hay corrupción? Pregunto yo. Profe, ¿qué son esas preguntas? No, No, pues es que uno, no vea, dude. uno pregunta porque es que, a ver, ¿aquí hay corrupción? ¿Cuándo? Claro, profe, aquí hay corrupción. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. Ujú. Tanto, profe, que se ha vuelto cultural, o sea, ya es algo cultural y digamos que quieren hacerlo ver como parte de la esencia de la idiosincrasia del ciudadano. Sí, O sea, sí. estamos hablando de una normalidad. No, no, profe, es que y eso está lo que dice Einer, eso se lo volvieron cultura, que el vivo vive del bobo. Y hay mucha gente que está haciendo las cosas bien, honestamente, y por otro lado hay gente que lo hace con conveniencia y pues, de forma corrupta, ¿sí? Pero eso tarde que temprano caen, y caen por la parte más, el saco se rompe por el lado más débil. Entonces, ahora la pregunta mía es, ¿Colombia cumple ser un Estado social de derecho? Recuerden que esa es una de las preguntas que tenemos en la guía. Ya viendo estas características y viendo como este panorama, ¿será que en nuestro país, yo creo que se trata de cumplir, pero pues como ustedes dicen, y en algún momento, eh, como que no es tan fácil. Así como hay gente muy correcta, hay, porque al fin y al cabo, quien ejecuta las normas somos nosotros, los seres humanos. Y es algo muy parecido a lo que vamos a hablar ahorita de los derechos de la naturaleza. Tengo una pregunta de aquí. ¿Quiénes tienen mascotas? Levanten la manito. Yo en esta sí no levanto la mano porque mascotas sí no. ¿Quiénes tienen, mascotas? ¿Quiénes tienen mascotas? Sí. Sebastián tiene, Maile, ¿tú tienes? Ok, listo. Ustedes que tienen mascotas y que les gusta pues los animales, la naturaleza, ¿ustedes creen que ellos tienen derechos? Claro, profe. ¿Sí? ¿Usted cómo sabe que su perro tiene derecho a comer? Pues porque Sí. es un ser humano. Bueno, un ser No, humano, un ser vivo, perdón. Eso tiene no. un nombre, profe, es que no me acuerdo cómo se llama. Eso se lo dan también hasta los parques naturales. Es Ujú. persona jurídica, algo así. Esos Le no dan, son los derechos, creo que entran en los derechos de la quinta generación, algo así, de las 5 generaciones, que es el derecho a pues, a la naturaleza, en donde entran los seres vivos, las plantas, los animales, todo. sí, ¿Será? es ese. Pero sí, es que eso tiene Un una, nombre. un nombre que hace poquito se lo dieron a un páramo, ¿sí? Y le da derechos, ya lo protegen más. Cuando no los tiene, a su suerte. Pero después de que hacen los estudios y lo votan, tienen derechos. Es que no me acuerdo Ujú. cómo se llama. Profe, yo también Sí. diría que sí, porque por ejemplo, usted maltrata un animal y pues puede ir presa por el maltrato animal, porque son derechos de animales, o sea, de la sociedad protectora de animales. Ujú. Bueno, resulta que acontece, es que, ¿por qué va la pregunta y hacia qué vamos? Resulta que acontece que nosotros decimos, wow, hay derechos. Chiquita la historia, les voy a contar, se supone que los animales y la naturaleza se supone tienen derechos, pero yo no he visto el primer perro ¿qué? O la primera mata, el primer rastrojo, pues, que empiece, que yo llegue y le pegue y diga, no me pegue, no, ¿sí? No lo he visto, pero sí he visto muchos humanos maltratando animales, muchos humanos dañando el medio ambiente, muchos humanos contaminando el medio ambiente, volviendo una nada
nuestro entorno. Entonces uno diría, ¿cómo hacen ellos para protegerse? ¿Sí? Si estamos utilizando otro lenguaje. Y si supuestamente los que los defendemos no los cuidamos. ¿Mm? Ahí es donde me genera a mí la duda. ¿Sí me entienden? O sea, uno dice, tiene derechos, tenemos que cuidarlos. Ay, sí, la naturaleza, esto es una belleza. Pero ¿cuántos de los seres humanos que tenemos aquí no maltratan a esos animales? Aparte de eso, ¿cuántos de esos no son correctos y a qué va? Imagínense que yo vivo en una esquina. Yo decidí hace mucho tiempo que no voy a tener mascotas porque no me gusta. Es una responsabilidad muy fuerte y definitivamente a Sebastián y a Maile que tienen sus mascotas, me les quito el sombrero porque son unos seres que van a ser bebés, por decirlo así, toda la vida. Siempre van a depender de ustedes. Yo soy más hacia las matas, al rastrojo y ese tipo de cosas. No sé, no me da como tanta dependencia. Cuestión de gusto. Y decidimos no tener mascotas aquí en mi casa. Y generalmente cuando yo tengo clase por la mañana, me levanto muy temprano porque mi formación es a las 6 de la mañana. Entonces a las 4:30 salgo, camino un momentico, me paro al frente de mi casa, me tomo un tinto, como que eso me gusta. Y mi vecina también le encanta. Pero mi vecina tiene dos perritos que se llaman Cookie and Sophie. Divinos. Y aquí empieza mi campaña de tu caca sí me incomoda, ¿sí? Soy una defensora de animales, la cual le tiene miedo a los animales o no miedo, respeto, entonces por eso tampoco los tengo. Y si yo veo que alguien está haciéndole daño a un animal, van a ver a la más empoderada, pero como tal que yo vaya a comprar un animal, no. El hecho es que yo llegué y me senté y me quedé mirando a mi vecina estaba con el celular, divina, hablando, y Cookie and Sophie decidieron salir. Mi casa tiene al lado izquierdo 3 árboles. Yo sorpresa que Cookie and Sophie levantaron la patica y empezaron a hacer chichi. Yo, bueno, listo. Después de eso, Cookie and Sophie volvieron a levantar la patica, pero ya no a hacer chichi, sino a hacer popó. Yo estaba en la esquina mirando esta situación. Cuando veo que mi vecina sigue hablando, llega al otro lado de la cuadra y empieza, Cookie, Sophie, vamos bebés, vamos. Vea pues, el hecho es que nadie limpió el chichi, nadie limpió el popó. Perfecto, ok. 2 días después volví a tener clase por la mañana, hice exactamente lo mismo, me senté, me tomé mi tintico bien chévere y veo a Cookie and Sophie haciendo exactamente lo mismo. Yo me tomé el atrevimiento de grabar. Mi vecina como que le encanta hablar por celular a esa hora. Yo le hice señitas y lo único que me hizo fue, hola baby. Y yo, ok, yo no la estaba saludando, la estaba llamando, pero pues, listo. Ella va a la misma iglesia que voy yo, me la encontré el domingo, la saludé, yo, hola, ¿cómo estás, Carito? Ay, divina, ay, no, qué rico encontrarte, hace rato no vienes a la iglesia, yo sí, yo, oye, ¿cómo están de grandes Cookie and Sophie, no? Sí, divinas, les contratamos un entrenador de perro, no, espectacular. ¿Tú cuándo vas a tener una mascota? Buenísimo. Y mira con la perla que me sale mi vecina. Imagínate que les enseñó a hacer chichi y popó en ciertas partes de la casa. Estoy feliz, ya no me cagan toda la casa, ya no me hacen chichi en todas partes. No, y aparte de eso, cuando salimos, ellas están muy organizaditas. No, ha sido una bendición. Y yo, ¿en serio? ¿Ya hace cuánto tienes el entrenador? Me dijo, no, ya llevamos como 6 meses. Y a mí se me empezó a subir ese otro yo que hay en mí. Y le dije, ven, te voy a mostrar algo y tú me dices, ¿qué pasó? Ella empezó a ver el video donde Cookie and Sophie levantaban la patica
yo no sé tú para qué me muestras eso. Le dije, pero es que eso sucedió. ¿Te acuerdas cuando te saludé? Eso fue la semana pasada. Qué pena, Ivonne, pero Cookie and Sophie ya no hacen eso en la calle, sino en ciertos sitios. Lo siento en el alma, pero esa grabación debió ser fea. Me dejó con la palabra en la boca y se fue. Y lo peor del caso es que hasta la fecha anda berraca conmigo. Ahí, muchachos, sí, uno tiene que cuidar los animales, tienen que cuidar todo el asunto, pero y mi derecho de no tener mascotas y de no querer limpiar algo que no es mío, ¿dónde queda? A ver, mis queridos amantes de la naturaleza, ¿hay quien Profe, me es que puede yo defender siento a mí? que eso es algo colectivo y pues que depende de todo, digamos, de la responsabilidad de cada persona y de todo. Por ejemplo, aquí en los conjuntos residenciales está prohibido eso. A la persona que aparece en las cámaras, pues dejando el popó o el excremento de los animales regados por ahí en zonas públicas, le hacen multas. No sé si para eso exista de pronto alguna ley o algo norma, no sé, porque pues eso, pues yo siento que esto ya es como más responsabilidad de cada uno. Yo a mi perro siempre le recojo, no dejo que orine por ahí, o sea, con él ni siquiera lo suelto para que nadie se, porque yo sé que también, digamos, hay otras personas que como a mí me gusta, hay otras personas que les incomoda. Y una cosa es tener mi casa y que él haga lo que quiera acá porque es mi hogar, y otra es muy diferente, es que vaya a otra casa y haga lo que quiera allá porque eso está mal. Si yo voy de visita a una casa con mi perro, lo tengo agarrado y se sienta en mis piernas y no se mueve de ahí porque a la otra persona le puede incomodar. Entonces, no sé si de pronto tú le podrías hacer, no sé, un llamado de atención o algo, porque también creo que eso va en la salubridad, no sé. Ujú. Entonces, pues eso ya es como falta de respeto de esa señora y de cada quien, y responsabilidad, porque si uno tiene una mascota, tiene que responder por por ese ser, porque no es alguien que pueda hacer sus cosas por sí solo, no es que el perro diga, no, voy a ir a recoger mi popó. Entonces ya eso depende del dueño. Exactamente. ¿Me acompañas? Cuéntame, Efectivamente, profe, Sebastián. yo también pienso que, por ejemplo, como en toda la vida, la mayoría de cosas uno tiene derechos y responsabilidades. La responsabilidad de ella es responder por sus animales o sus mascotas. Tengo entendido que sí hay unas normativas que regulan, por ejemplo, uno no puede estar con un perro por la calle sin bozal cuando se trata de ciertas razas de perro. Y Ujú. también creo que conlleva multa, si mal no recuerdo, que el perro esté en un lugar público como parques y todo, y este tipo de lugares, y defeque y no se recoja, creo que conlleva multa por el código de la policía ciudadana, si mal no estoy. Entonces, el tema ya ahí es de que ella, por ejemplo, ella ejerce su derecho a tener su mascota, pero no está ejerciendo la responsabilidad del deber de cuidar de ella. La cuestión es que, y aquí es donde entra también lo que se llama la solidaridad y lo que se llama eh, que no a todos nos gustan las mismas cosas y los dedos de la mano siempre van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me parece espectacular aquellas personas que pueden y que quieren y que les gusta y que no les genera miedo y demás, los animales, me parece espectacular, pero pues conmigo no. Y para hacerles un poquito más larguita el cuento, imagínense que a una cuadra de mi casa hay algo, es un parque. Si se dan cuenta, en la mayoría de municipios y de ciudades, los parques se volvieron parques con pasto sintético. ¿Cuántos de ustedes no salieron a la calle a andar a pie limpio o cuando hicieron paseos, ustedes iban y habían y en el parque había pasto, ¿sí? Y uno podía jugar y no era pasto sintético ni demás, era pasto y uno lo pasaba sabroso y andando a pie limpio y era sabroso, ¿sí? Ahora es llevar a nuestros hijos o llevar a nuestras mascotas, vamos a parques sintéticos, pasto sintético. El hecho fue que cerquita a mi casa hay un parque y nos fuimos con Mariana. Mariana tiene 4 años recién cumplidos.
la pusimos a que jugara en el parque. Se supone, y con todo el amor y el respeto que se merecen los papás de mascotas, los parques se hicieron en su mayoría y la mayoría de espacios para los niños, ¿sí? Y cuando nosotros nos fuimos a ver, Mariana estaba jugando en el arenero y cuando vemos que Mariana empieza a jugar y a hacer algo así, ¿a que no adivinan con qué estaba jugando Mariana? Tampoco. Ah, claro, ahí no tiene nada que ver ni Cookie ni Sophie, ¿sí? Porque después van a decir es que se la tiene montada. Ah, aquí también hay una corresponsabilidad. Muchas veces nosotros llevamos a los niños a los parques y los niños llegan, todos se lo meten a la boca, están en un parque sintético que también están algunos animalitos, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué se están llevando a la boca nuestros hijos? ¿Sí? Estos niños que llevamos al parque. Ujú. Pero tampoco le echo la culpa que sean solamente los que tienen papás, porque también en un parque van a llegar muchos perros de la calle, va a ser muy difícil controlarlo, ¿sí? Sin embargo, hay ciertos espacios que sí se deben mantener como tal dentro del proceso. Para redondear, y lo que quiero que tengamos como muy claro es que los derechos de la naturaleza, del medio ambiente y demás, aunque ellos los tienen, somos nosotros quienes nos encargamos de que eso se cumpla, ¿sí? De que nuestras mascotas estén bien, ¿m? De que nosotros como seres humanos también entendamos que hay gente que le encantan las mascotas, que les encantan los animales y que también hay otros que nos parecen hermosos, pero que no disfrutamos de la misma forma que disfrutan ustedes con ellos. Y eso no está mal, ¿m? Sino que también son espacios que debemos respetar y que debemos entender, porque algunas personas se apasionan tanto, y dicen es que yo tengo la razón y yo soy así, ¿qué quiere que haga? ¿Sí? Como si el mundo no importara. Y el hecho de que estemos en un estado social de derecho, que nosotros seamos únicos, irrepetibles, pues nosotros tenemos que también ponernos en los zapatos del otro y ver que no a todos nos gustan las mismas cosas. Eso para cerrar todo lo que tiene que ver con Estado social de derecho, con el respeto hacia el medio ambiente, los derechos que tienen y cómo podemos de pronto atender los dos puntos que nos estaban pidiendo, uno para el foro y otro ¿para qué? Para la presentación. Listo. Después de esto, lo primero que vimos fue el foro, ¿cierto? En el foro nos dice que vamos a hacer un caso hipotético. Yo aquí tengo un caso hipotético que realicé y que quiero que ustedes revisen y miremos para ver si lo entendemos y más o menos hacia dónde va a girar el caso hipotético que ustedes tienen que hacer. Sebastián, usted que tiene una voz así sensual, ¿me ayuda con la lectura del caso? Claro, profe, sí, señora. Ahí está bien o se la agrando un poquito más. Un poquito más, por favor. Listo. Ahí está bien. Listo, dice caso hipotético. En una región rural de Colombia, una empresa minera ha obtenido permisos del gobierno para extraer recursos minerales en territorio ancestral de una comunidad indígena. Esta actividad minera está generando contaminación ambiental significativa, incluida la contaminación del agua, el aire, el suelo. Además, la empresa está empleando a miembros de la comunidad está empleando a miembros de la comunidad en condiciones laborales precarias con salarios bajos, largas jornadas de trabajo y sin medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional. La comunidad indígena se ve afectada tanto por la degradación de su entorno natural como por la explotación laboral de sus miembros. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a revisar. Heiner, usted que tiene un ojo así espectacular, dígame aquí qué está pasando.
Se están vulnerando derechos. ¿Qué está pasando en este ejemplo? Pues, profe, primero se está vulnerando, por ejemplo, el derecho, digamos que una precarización del trabajo, porque están tomando a los indígenas y están poniéndolos a trabajar por, digamos que por sueldos injustos y sin todas, digamos, sí, sin todas las medidas de seguridad y con problemas laborales, Ajá. precarización. Además de eso, la contaminación ambiental es una empresa de minería. Entonces, está generando contaminación ambiental. Ujú. Y pues está en territorio de comunidad indígena, que se supone que es territorio protegido, ¿no? Protegido por el Estado. Ellos tienen unas protecciones especiales por el Estado. Ok. Y entonces el problema es que están degradando la naturaleza de los territorios indígenas que tienen protecciones y leyes especiales de protección del Estado, su precarización laboral y están tomando su mano de obra laboral en condiciones lamentables Ujú. y además del riesgo de la contaminación de la actividad de la minería. Y ahora el tema es por qué en esas circunstancias se supone que para hacer una actividad de esta o para ejercer o el gobierno dar un permiso de esto, se hacen estudios anteriores a esto, a entregar la obra. Estamos viendo que también hay una parte de corrupción porque el gobierno debería garantizar y debería velar y mirar por qué es que se están otorgando estas licencias en ese tipo de territorios. O sea, moraleja, estamos jodidos con este caso. Totalmente, profe. Listo. Aquí, si se dan cuenta, yo llegué y resalté algunas cosas de las que dijo el compañero, sí, como para tener claro. Aquí estamos evidenciando primero que se están vulnerando el derecho al trabajo, el derecho a los pueblos, ¿cierto? Y el derecho al medio ambiente. O sea, aquí tenemos un caso de vulneración de esas tres comunidades. ¿Mm? Entonces, lo que nos están pidiendo en ese caso es hacer un ejemplo como esto, donde podamos evidenciar que se están vulnerando los derechos de la naturaleza, se están vulnerando los derechos laborales y aparte de eso, estamos viendo vulnerados, ¿sí? Lo de la comunidad. Porque no solamente la comunidad indígena, hay comunidades, cabezas de familia, LGTBI, o sea, cosas que también protegen el Estado. Y entonces aquí dentro del ejemplo, ya vamos para esta parte, entonces a la dama del grupo, aparte de este ser de luz, Maile, ¿me ayuda con este pedacito? Con esta segunda diapositiva. Sí, señora. Instituciones involucradas. Ministerio del Trabajo. Papi, ¿le bajas, por favor? Responsable de velar por los derechos laborales de los trabajadores, incluidos los de la comunidad indígena empleada por la empresa minera. Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Encargado de proteger el medio ambiente y de garantizar que las actividades económicas se realicen de manera sostenible y respetuosa con los ecosistemas naturales. Autoridad Nacional de Licencia Ambiental, ANLA, institución encargada de otorgar permisos ambientales para actividades como la minería, así como de supervisar y controlar su cumplimiento. Y la última, Defensoría del Pueblo, organismo encargado de la protección de los derechos humanos en Colombia, incluidos los derechos de las comunidades indígenas y de los trabajadores. Muchísimas gracias. Entonces, ya vimos que todo lo que habíamos hablado con respecto a este caso hipotético, aquí pusimos cuáles eran esas instituciones involucradas, o sea, quién tenía arte y parte, ¿sí? Según cómo lo desglosó el compañero, entonces ahí estábamos mirando. Entonces, ¿quién estaba involucrado?
Y la conclusión es que la vulneración de los derechos del trabajo de los pueblos y de la naturaleza en Colombia abarca una amplia gama de problemas que van desde la explotación laboral y la discriminación hasta un desplazamiento forzoso, la violencia contra comunidades étnicas y la degradación ambiental. Estos problemas están interconectados y requieren respuestas integrales y coordinadas por parte del gobierno, la sociedad civil y otros actores relevantes para poder, ¿qué?, abordar eficazmente sus causas y proteger los derechos de todos los colombianos y del medio ambiente. Claro, lo que tenemos que hacer con la primera evidencia, quiénes son los entes que deberían ayudarnos en esto y sacar unas conclusiones de cómo se está evidenciando esto. Claro, lo que tenemos que hacer entonces en el primer resultado, en la primera evidencia, que es lo del foro, contestar las preguntas y hacer el caso hipotético. Sí, señora. Sí, profe, claro. ¿Sí? Y ustedes son buenos para echar carreta, inventar. Ustedes son felices haciendo rosas de Guadalupe, porque les dice uno, haga un caso, Jesús bendito. Claro que eso no pasa aquí, ¿no? Eso pasa en otras comunidades, en otros planetas, aquí no. Pero pues les cuento. ¿Listo? Y ahora, lo último que nos falta por explicar es ese listado de, de derechos que vimos. Vamos a ver si lo tengo aquí. Yo sé que lo tengo acá. Permítanme un momento. Creo que este no me descargó. Para mostrarles el listado y de más o menos cómo pueden hacer esa actividad. Creo que no me descargo. Permítanme un momentico, ya les... Logística. Pero hasta ahí, ¿vamos claras? Todo claro, profe. Maile, cuénteme usted cómo va ¿con qué? Con las evidencias. Bien, profe, yo ya te subí todas. Ah, creo que me falta hacer el video, pero esta semana fue el grado de mi hermana. Ujú. Entonces, de un foro, estuvimos corriendo con todo, organizando, arreglando el apartamento y no me quedó el tiempo de grabar con mi papi porque me toca cogerlo de noche, que es el único que me puede ayudar a hacer el video. Perfecto. Entonces, Entonces, me toca subirte ese video y también tengo dudas con las dos actividades, que es un texto, creo que es el texto ujú, argumentativo, y la primera, que no sé, que le pregunté a una compañera, pero tampoco o sea, dijo que no lo había entregado. listo. Entonces vamos Entonces, a hacer no una sé si... cosa. Sí, ahorita que terminemos de explicar la 4, tú te quedas un momentico y yo te explico cómo, por qué estás perdida y embolatada, ¿te parece? Vale, profe, sí, muchas gracias. Listo, entonces creo que ya tengo este pedacito para mostrarles. No me quieren descargar. Creo que no les conviene ver hoy los derechos. Creo yo. No, no les conviene a ustedes ver hoy los derechos. Tabla de acciones, descargar. Listo. Por favor, me dice si estamos viendo la pantalla. Nada. No, profe. Sí, me intento. ¿Listo? ¿Ya la están viendo? Sí, Ok. señora. Listo. Entonces resulta y acontece que en esta tabla tengo yo todos los derechos que les leí ahorita. ¿Quién les está pidiendo la evidencia? Entonces, ella dice que a partir de estos videos, de estos derechos, nosotros tenemos que revisar una problemática y cómo podríamos solucionar una problemática de esas. Les voy a explicar, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta el del medio ambiente. El derecho al medio ambiente es vivir en un entorno natural sano, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, una de las problemáticas que hay en esta zona es que hay una tala indiscriminada horrible con respecto a qué se puede hacer, organizar campañas de reforestación, mirar ese tipo de cosas. Aquí también tenemos vertimientos, ¿sí? Dentro de, hacia el río Magdalena. Entonces, lo que queremos es hacer un control y sanción a ese tipo de vertimientos y ver cómo para evitar ciertas contaminaciones que hay. Eso a nivel general, pero también, por ejemplo, a nivel personal, este ya es un caso más de medio ambiente. Yo soy una persona que trato de ser como un poquito ecológica, ayudar y demás, pero con lo que no he podido todavía, muchachos, y estoy intentándolo, es con el consumo responsable de agua. ¿Qué me pasa a mí? Entonces resulta y acontece que cuando me voy a cepillar los dientes en la noche, para poder cepillármelos, yo llego, bueno, echo la crema, chévere, hasta ahí vamos bien, y abro la llave, y cuando abro la llave, mojo el cepillo y me empiezo a cepillar. Si yo cierro la llave, inmediatamente es como si ya hubiera terminado o sea, como que no puedo, tengo que tener la llave abierta. Y entonces en eso consumo mucha agua. Intenté con un pocillito. No, no me da. No, tengo que tener la llave abierta. Es como hay personas que para lavar la loza, así estén enjabonando, tienen que tener el grifo abierto. A mí me pasa eso, pero cepillándome los dientes, sobre todo en la noche. Intenté con varias cosas, pero resulta que acontece que una de las cosas que me está funcionando fue comprarme un cepillo eléctrico. Entonces llegaba tal, lo mojaba y empezaba a cepillarme con el cepillo eléctrico. Como que le, no sé, entretenía mi cerebro y mi cerebro no se acordaba de que necesitaba el ruido del agua o tener el grifo abierto y ha sido un buen método para ahorrar agua. Hacia allá también van este tipo de problemáticas. O sea, puede ser una problemática que usted tenga como suya o una problemática que haya a nivel social y cómo nosotros podemos, digamos, en ciertos casos, está la problemática y cómo la podríamos solucionar. En la hoja que ustedes están viendo, tenemos también, por ejemplo, el derecho del consumidor, recibir productos o servicios de calidad. Entonces es muy triste que usted vaya, compre algo y su producto esté vencido, ¿sí? Entonces, realizar campañas de denuncia y control o que usted, digamos, se compre este bocadillo y por este bocadillo, que generalmente usted lo encuentra en 2.500, le cobren 10.000 pesos porque tiene incrustaciones de guayaba, ¿sí? En almíbar egipcia. Ya, no es justo y uno debe exigir transparencia y regulación con respecto a este tipo de cosas. Así están todos los derechos en esta hojita están definidos. Una problemática, por ejemplo, la coexistencia pacífica hace relación a todo lo que tiene que ver con convivir respetando diferencias. Entonces, cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de esa coexistencia pacífica. ¿Yo qué puedo hacer en el área de la discriminación? Puedo hacer campañas de sensibilización con respecto a, o también podemos hablar acerca de conflictos vecinales, mediar y establecer acuerdos vecinales, como lo que estaba diciendo la compañera ahorita, de las normas de convivencia que tienen, ¿sí? En su conjunto a la hora de sacar sus mascotas. Eso es lo que tenemos que entregar con esos derechos. Claro, lo que tenemos que hacer en las dos evidencias está muy difícil. No, profe, pues está claro. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Entonces, el material que utilizamos, las dos diapositivas y
ese listado de derechos que les mostré definidos, se los envío al WhatsApp, ahorita al grupo, para que lo tengan, ¿sí? Para que lo utilicen de material de apoyo, para que les sea más fácil resolver las dudas. Y mañana por tardar, espero que ya en horas de la tarde por tardar, haberles descargado la sesión para que la compartamos y puedan tener el respaldo de la grabación. Entonces, hasta aquí tenemos más preguntas, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Les cuento que la próxima sesión será nuestra última sesión de derechos fundamentales para el trabajo. ¿Listo? Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. No, profe, ninguno. ¿No? Listo. Entonces, muchachos, muchísimas gracias. En este momento detengo la grabación. Les agradezco por haber venido. Cuéntame, Sebastián. Profe,